Señor agente, usted no rindió ninguna declaración ante la Fiscalía, ¿cierto? No. Para que nos quede claro, a usted no le consta directamente ninguno de los hechos que acaba de declarar, ¿cierto? Nada más dígame si es cierto o no es cierto. Usted responde un cierto o no es cierto, las aclaraciones vienen después. Es que no entiendo tu pregunta. Si no entiende, por favor, hágamelo saber a mí y para poder pedir que se repita nuevamente la pregunta. Que a usted no le consta directamente ninguno de los hechos que acaba de declarar, ¿cierto? Objeción, señoría. Sigue siendo poco clara. El testigo refirió varios hechos. Claro, hay algunas inspecciones que sí le constan al señor. Me parece que puede ser usted más particular a la objeción. Está bien. Señor agente, usted no vio que los extranjeros hayan abordado el autobús en Chiapas, ¿cierto? Yo vi a los... Nada más dígame si es cierto o no es cierto, señor, porque se lo estoy pidiendo una respuesta, ¿cierto o no es cierto? Para no levantar la voz, le pido No. por favor que me... Usted no vio que esas personas que entrevistó pagaron su boleto de autobús, ¿cierto? No. Usted tampoco vio que esas personas le hayan pagado a mis representados, ¿cierto? Tampoco lo vi. Ni le constan inclusive que esas personas sean de origen guatemalteco, ¿cierto? Me consta lo que ellos Nada me más dijeron. dígame si es cierto o no es cierto, señor. Y ya después las declaraciones vendrán después, por favor. Señor Díaz, yo le pido que sí prevenga nuevamente al testigo, porque está confrontándose conmigo y no es el caso. Bien, me parece que no es tanto un comportamiento, en algunas ocasiones hasta natural lo que realizan los testigos. Señor testigo, solamente refiera la pregunta, hay preguntas muy concretas, por eso le pregunto muy concretas, habrá otras donde le den la oportunidad de explayarse. Si le preguntan si es cierto o no, bueno, me parece que usted solamente debe contestar cierto o falso. Por favor, ¿puede repetir la pregunta? Sí, usted no le constan que esas personas que entrevistó sean de origen guatemalteco, ¿cierto? No. Usted no corroboró ninguno de los hechos que le acabo de preguntar, ¿cierto? No. Usted no está seguro que el señor que entrevistó César Augusto Chávez Chávez haya pagado la cantidad de 1,000 pesos, ¿cierto? No. Usted tampoco le consta que el señor Aurelio Gómez del Valle le haya pagado alguna cantidad a alguno de mis representados, ¿cierto? No. Usted no le consta que ellos hayan abordado en la mesilla, ¿cierto? No, no me consta. ¿Usted sabe que la mesilla es de Guatemala? No. El hecho es, señor agente, que es probable que los señores le hayan mentido, ¿cierto? Sí. No podemos tener certeza de lo que usted no dijo en esta audiencia, ¿cierto? Bueno, No, de no lo que lo entiendo dijeron su- los extranjeros, para que sea más concreta. ¿Me repites la pregunta? No podemos tener certeza en esta audiencia de que sea cierto lo que le dijeron los extranjeros. No. Inclusive ninguno de los que usted entrevistó le dijo que le hayan pagado alguna cantidad al señor José Luis Martínez Hernández, ¿cierto? ¿Cierto? Ni tampoco le dijeron que le habían pagado al señor Esteban de la Cruz Chávez, ¿cierto? ¿Cierto? Ni tampoco le dijeron que le habían pagado al señor Amado Eliseo Sánchez Hernández. ¿Cierto? Ninguno de ellos le dijo que hizo trato con alguno de mis representados, ¿cierto? ¿Cierto?
Inclusive usted entrevistó a otras personas que le dijeron que compraron su boleto en Chiapas, ¿cierto? Objeción, señoría, esa información no la refirió el testigo. La está incorporando la defensa en este momento. Bien, es contrainterrogatorio. Me parece que es oportuno. No me acuerdo haber dicho eso. Usted entrevistó a más personas, ¿cierto? Cierto. Y esas personas que entrevistó también le dijeron que habían comprado su boleto en Chiapas, ¿cierto? Objeción, señoría. El testigo solamente se refirió respecto a algunas y esta información la trata de introducir la defensa de nueva cuenta. Bien, me parece que tenemos que limitarnos a lo que se estableció en el auto de apertura a juicio oral, donde se dijo de manera muy categórica, al margen de que usted puede incorporar, preguntar cosas que la Fiscalía no haya hecho, pero de un mismo punto. En el auto de apertura a juicio oral se estableció de manera categórica que el elemento aprensor hablaría de algunas entrevistas, en específico al menos de las personas que refirió, con excepción de alguna que no mencionó, que incluso fue la objeción que usted hizo, del señor Felipe Tadeo Pérez. Entonces, me parece que es oportuno reservarse sobre ese mismo punto sin abarcar. La Bien. postura de la defensa puede... ¿Alguna otra pregunta? No, sí, no, le quiero ¿Alguna otra pregunta? realizar las preguntas porque puedo hacerlo. Bien, me parece, ya di mi respuesta sobre ese tópico. Adelante, ¿alguna otra pregunta? Nada más. Bueno, señor juez, yo nada más... Bueno, voy a continuar. Está bien. ¿Padece usted de tos, señor defensor? Sí, sí, tengo un problema. ¿Requiere algún receso para médico? No, Ok. por el momento no. Yo se lo pediría. Adelante, hasta luego. Señor agente, ninguna de las personas que usted entrevistó le dijo que conocía a los choferes, ¿cierto? Objeción, señoría, que precise cuáles personas existen. Ya dijo el testigo que eran ciento y tantas personas. Que precise nada Puede más. ser más categórico en ese. Sí. Señor, el testigo que usted entrevistó de nombre César Augusto Chávez Chávez no le dijo que conocía a ninguno de mis representados, ¿cierto? Cierto. El señor Aurelio Gómez del Valle igual le dijo que, no le dijo que conocía a alguno de los choferes, ¿cierto? Elio me dijo que conocía a uno de los Nada, choferes. respóndame, ¿es cierto o no es cierto? Sí, Es cierto. O sea, no conocía a ninguno de los choferes. Objeción, señoría, está cambiando el sentido de la pregunta. Más bien, De la respuesta, perdón. me parece oportuna la objeción. Es que, perdón, defensor, si a usted no le quedó muy clara la respuesta que dio el testigo, que es precisamente derivado de una pregunta sugestiva, me parece que usted puede hacer entonces una diversa pregunta sobre este mismo tópico, no tanto afirmar algo que el testigo no ha dicho. Señor agente, el señor Anselmo Pérez Matías no le dijo que conocía a mi representado, ¿cierto? cierto. Y el señor Pedro Sebastián Bartolo tampoco le dijo que conocía a mi representado, ¿cierto? Cierto. Ninguno de esos testigos que usted entrevistó, voy a poner el nombre, Aurelio Gómez del Valle, le dijo que venían evadiendo la revisión migratoria, ¿cierto? Cierto. Tampoco el señor César Augusto Chávez Chávez le dijo que venían evadiendo la revisión migratoria, ¿cierto? Cierto. De igual forma, el señor Anselmo Pérez Matías tampoco le dijo que venían evadiendo la revisión migratoria, ¿cierto? Cierto. Y de igual forma, Pedro Sebastián Bartolo tampoco le dijo que venían evadiendo la revisión migratoria, ¿cierto? Cierto. Y de hecho nadie le dijo cuál fue la ruta que tomaron, ¿cierto? Cierto.
tampoco le dijeron que mis representados, de todos los entrevistados, tampoco le dijeron que mis representados los habían aleccionado, ¿cierto? Objeción, señoría, nada más que precise cuáles. Se insiste, el testigo refiere que fueron 116 personas. Bien, primero fueron 106. Sí, perdón. Bien, pero me parece que se está hablando al menos partiendo de la acotación que yo hice, Ok. de los términos en que se emitió la auto de apertura a juicio oral. Me parece que sería necesario pedirle a la defensa que repita cada uno de esos nombres. Estamos Perfecto. hablando de unas entrevistas en específico. Sí, ok. Adelante. Ok. El testigo que usted entrevistó de nombre Pedro Sebastián Bartolo no le dijo que mis representados lo hayan aleccionado, ¿cierto? Cierto, Tampoco se lo dijo a Ancelino Pérez Matías, ¿cierto? cierto, Y de igual forma no se lo dijo César Augusto Chávez Chávez, ¿cierto? cierto, Y de la misma manera Aurelio Gómez del Valle, ¿cierto? cierto, También es cierto que ninguno de esos testigos que usted entrevistó le dijo que mis representados, bueno, el señor Pedro Sebastián Bartolo no le dijo a usted que mis representados le hayan proporcionado credenciales de elector del INE, ¿cierto? cierto, De igual forma no se lo dijo a Ancelino Pérez Matías, ¿cierto? cierto, De la misma manera César Augusto Chávez Chávez, ¿cierto? cierto, De igual manera Aurelio Gómez del Valle tampoco se lo dijo, ¿cierto? cierto, No, esto nos escapó. No, ese no. Ah, no, también. Permítame. Tampoco le dijeron a esos testigos, bueno, el señor César Augusto Chávez Chávez no le dijo a usted que los choferes tenían conocimiento que eran de origen extranjero, ¿cierto? cierto, Igual forma, el señor Ancelino Pérez Matías, quien usted entrevistó, tampoco le dijo que los choferes tenían conocimiento de que eran de origen extranjero, ¿cierto? Objeción. Permítame un momento. Me parece que la aclaración que hice hace un momento puede resultar de mayor agilidad, señor defensor. Es decir, no necesita citar a alguno de los testigos de los cuales él refirió de manera textual los nombres de que entrevistó, o sea, los que está usted manifestando, para que sea simplemente algo más ágil. No le alcanzo a comprender, señor. Acoté hace un momento que hay un auto de apertura a juicio oral en el que se dijo de qué iba a hablar el señor agente. Refirió 6 testigos, de los cuales uno de ellos no lo citó porque incluso hubo una objeción de su parte porque el agente del Ministerio Público refirió al señor Felipe Tadeo Pérez. Bien, con base en eso, es decir, tenemos la certeza de que el agente entrevistó a 5 personas. Entonces, me parece que esa fue la acotación que hace un momento, que no se le debería exigir a usted que refiriera todos los nombres de las personas que fueron particularizadas para que usted sea más ágil. Sí, me parece. Pero, bien, solamente, perdón, ¿usted objetó la pregunta? Sí, era en sentido que la defensa está refiriendo cuestiones que no obran dentro de la entrevista y que tampoco el testigo lo señaló al momento de ser interrogado. Bien, pero considero, nuevamente, reiterando esa parte de la autoapertura judicial, que al menos en mi opinión así debe ser, él puede incorporar alguna información a través de una pregunta sugestiva. Adelante. Sí, gracias. Señor agente, le vuelvo a preguntar, ninguno de los 5 testigos que usted entrevistó me refirió que los choferes eran de origen extranjero, ¿cierto? cierto, Perdón, se me fue. Perdón, que los choferes sabían que eran de origen extranjero, ¿cierto? cierto, Tampoco le dijeron esas 5 personas que mis representados les habían proporcionado actas de nacimiento, ¿cierto? cierto, Lo cierto es, señor agente, que esas 5 personas que usted entrevistó en ningún momento le dijeron que mis representados los venían ocultando de las autoridades migratorias, ¿cierto? cierto, Ni que les hubieran pagado para llevarlos por territorio mexicano, ¿cierto? cierto, Serían las preguntas por parte de él. ¿Alguna contrarréplica de esto que acaba de hacer la defensa? Sí, señor juez. Adelante. ¿Le puede explicar al tribunal de qué manera realizó las entrevistas a estas personas, por favor? Objeción, señoría.
Me parece que ha logrado la objeción. El testigo ha sido demasiado claro, incluso en la fecha, como hizo las entrevistas. Las formalidades de una entrevista, ¿puede explicar cuáles son, por favor? Objeción, señoría, es irrelevante. Bien, me parece oportuno. Por favor, conteste. La entrevista se la realicé individualmente a cada una de las personas. La entrevista le hice ciertas preguntas. Bien, A perdón. los- Escuche bien la pregunta. Está haciendo una pregunta más genérica. Puede contestar de esa forma. ¿Puede repetir nuevamente la pregunta? Las formalidades del formato de entrevista. Explique al tribunal cuáles son, por favor. El formato viene el número de carpeta de investigación, fecha, hora en que se toma la entrevista, lugar, datos del policía que está tomando la entrevista, los datos generales de las personas entrevistadas y la narración de los hechos, la firma de los testigos y la firma del policía que realizó la entrevista. En las entrevistas que usted recabó, ¿obran las firmas de cada uno de los testigos? Sí, obran firmas. ¿Nos puede recordar cuál fue la cantidad de dinero que pagó cada uno de los testigos por ese traslado? Objeción, señoría. Bien, me parece que ha sido contestada esa pregunta de manera muy particular, incluso. ¿De qué manera hizo el llenado del formato de entrevista? Objeción, señoría. Bien, me parece oportuna la objeción. Oficial Molina, de las entrevistas en las que usted ha dado noticia, ¿puede manifestar si las mismas fueron llenadas a mano o a computadora? Objeción, señoría. Me parece que el tema es el mismo, siguen siendo las entrevistas. Por favor, conteste. Fueron llenadas a mano en el lugar de la entrevista. ¿A mano por quién? ¿Por el entrevistado o el entrevistador? Objeción, señoría. Ha logrado la objeción. ¿Por quién fueron llenadas a mano, oficial? Objeción, señoría. Ha logrado la objeción. Oficial Molina, de sus entrevistas, ¿usted se percató que todo lo que se sentó en la misma estuviese conforme en el entrevistado? Objeción, señoría. Bien, ha logrado la objeción. Me parece que el testigo, respecto de lo que le contestó a la defensa, en torno a que no le consta todo lo que refirió, inclusive hasta la posibilidad de que le mintieran, y sobre todo que él no tiene la certeza de que así hayan acontecido los hechos como se le describieron. ¿Alguna otra pregunta? Del formato de entrevistas que realizó oficial, ¿con qué apartado culminan las mismas? Objeción, señoría. Bien, me parece irrelevante esa pregunta. No comprendo cuál sea la temática de hacer preguntas. Es cierto que usted puede recontrainterrogar de lo que refirió el señor defensor. Hablamos de un tema de entrevistas, pero me parece que puede ser mucho más particular de los temas que él mismo destacó. ¿Usted plasmó su firma al final del formato de entrevista? Objeción, señoría. Bien, me parece que no afecta a lo que usted mencionó. Por favor, conteste. Sí, al final de la entrevista viene la firma de las personas entrevistadas y mi nombre y firma. De estas firmas que se asentaron por parte de las personas, ¿usted advirtió algún tipo de coacción a los mismos? Objeción, señoría.
Perdón, ¿no le escuché algún tipo de qué? de coacción. Decide la opción. Me parece que es hasta cierto punto impertinente para establecer eso, cómo a través de una firma puede darse cuenta el señor. Bien, me parece oportuna la objeción. Adelante. ¿Plasmaron los entrevistados bajo su voluntad las respectivas firmas? Objeción, señoría. Bien, me parece que atendiendo a la respuesta que dio a la abogada en torno a cuáles son las formalidades de la entrevista, con algunos formatos, me parece que resultaría necesario contestar esas circunstancias. El propio testigo hubiese manifestado que él las coaccionó, amenazó o advirtió tal circunstancia, algo que no fue mencionado ni por ustedes, ni tampoco a pregunta de la propia abogada. ¿Alguna otra Bien. pregunta? Señor Molina, ya nos dijo que no le consta lo que le refirieron estas personas, eso es correcto. Es correcto. Pero sí le consta el hecho que le narraron estas circunstancias a usted, ¿es Objeción, correcto? señoría. Me parece que la pregunta es confusa, señor fiscal. Ok. En lugar de la objeción. Sí. ¿Le consta el momento en que estas personas le estaban narrando esto de manera libre? Objeción, señoría. Bien, me parece que sigue la misma línea respecto a la coacción para realizarla, al lugar de la objeción. Los hechos que le narraron estas personas se los dieron de manera directa, ¿es correcto, oficial? Objeción, señoría. Al lugar de la objeción. Me parece que ese no es tema de debate, señor fiscal. Serían todos los cuestionamientos, señoría. Bien, ¿algún contrainterrogatorio? Ninguna pregunta, señoría. ¿Liberan al testigo? Sí, sí. Bien. Queda liberado, puede usted retirarse de este Centro de Justicia Penal Federal.